vida es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Amigos de ProArte, les cuento. Mañana de martes nos reunimos con amigas para desayunar. Elegimos una cafetería sobre Osamis, alejada del ruido de Maipú. La encontramos en Russell. Mientras charlábamos y reíamos, yo observaba un joven, pura atención en las mesas. Notaba el interés que mostraban sus clientes, evidentemente con su charla. Curiosa, lo invité a nuestra mesa, con el beneplácito de mis amigas, y no me equivoqué. Su conversación fue atrapante. Es más, actuó con empatía frente a la discusión de amigas que estábamos reunidas. Resultó que era el dueño del boliche, un entrepreneur con solo 30 añitos, intérprete de lenguaje de señas, con un proyecto sobre discapacidad. ¿Se imaginan lo que a mí me interesa? No importa a qué partido pertenece, sus conceptos sobre política, que quisiera que todos los argentinos escucháramos, nos hicieron repensar a mí y a mis amigas, todas fascinadas con él. Pero mejor escuchemos su monólogo. Fede, te estamos grabando. Hola Ana, ¿cómo estás? Bueno, como decías recién en esta introducción, de estar alejado de la ciudad, del ruido, del auto, y seguramente cuando alguno escuche este audio va a escuchar las catitas, el viento y cómo mueve las parras, típico de Mendoza. Hace ya unos 2 meses comencé con este emprendimiento de generar algo propio dentro de lo que es este hermoso departamento de Maipú. Sobre todo un sueño que tuvimos junto a mi esposa hace ya varios años atrás, sobre pensar un espacio abierto, un espacio que nos genere esta relación de triple impacto, esto social, esto económico y al mismo tiempo ambiental. Por eso abrimos nuestra cafetería llamada Nuestra Casa, concepto que surge del poder pensar al otro y sobre todo recibir al otro en este café como si fuese su casa. Por eso cuando encontramos, la verdad que escuchando a esta presentación de Ana sobre dejarlas fascinadas, qué interesante, ¿no? Yo todavía me siento un puber con 30 años, a veces me siento grande, a veces me siento chico, pero creo que no hay mejor cosa que poder construir la historia de nuestras generaciones, escuchando a los que saben, escuchando a los más grandes, escuchando sus historias y escuchando el devenir histórico de por qué estamos aquí, de por qué llegamos a donde estamos y por qué los jóvenes de ahora, los más 30, pensamos en emprender, en pensar en nuestra libertad financiera, pero sobre todas las cosas en poder opinar, no solamente de economía, sino de política, de sociedad, sobre discapacidad, sobre relaciones, sobre el todo para poder construirnos. El machismo, el feminismo, el porqué, las luchas colectivas y también la intersectorialidad. Por eso, la verdad que espero que esta nota sea no solamente un monólogo, sino que también sea una construcción colectiva, una opinión tal vez de un joven lacerino que arrancó tal vez de muy joven con su vida independiente, pero que también siempre pensó en su accionar bajo el otro. Y además de eso, comenzar en la política, ¿no? Pensar en la política como cualquier acción que hagamos me beneficia o en su defecto dificulta al otro. Por eso, como emprendedor, como político, como joven, como parte de la sociedad mendocina,
Espero que también aquellos también se animen a construir algo mejor y a construirse. Pero sobre todas las cosas, hace tiempo escuchaba una frase que decía, nadie se salva solo, la lucha es colectiva y es entre todos y todas. ¡Wow! Me encantó, Federico, pero tengo una pregunta para hacerte. Yo me quedé pensando el otro día en que hablaste, y vamos a hablar de política, ¿por qué no? Y mencionaste a 3 personajes que según vos, han atraído a los jóvenes a la política, que la gente de mi edad repudiábamos tanto, bueno, en la época que nos tocó vivir, por allá, por los años 70. Entonces, yo te pregunto, ¿no quisieras contar lo que nos dijiste en la mesa? Perfecto, Ana. Bueno, este ha sido tal vez un análisis de vivenciar a mi corta edad, obviamente viviendo en tiempos de democracia. Qué mayor privilegio, ¿no?, que ¿no?, que poder elegir a nuestros gobernantes. Pero también estas inflexiones que pasaron de los gobiernos tal vez un poco más de izquierda, centro izquierda, de centro derecha, y hoy a una derecha absoluta. Pero hay algo en común que tienen tal vez el gobierno de Alfonsín, el gobierno de Néstor, el gobierno del actual Javier Milei, que es que despertaron pasiones. ¿Y qué pasiones, no? Pasiones de gente que tal vez no estaba comprometida con la política y en contextos distintos. La vuelta a la democracia para muchos era volver a la libertad, volver a pensar, volver a discutirse en las universidades, volver a discutir en escuelas, volver a discutir en gremios, volver a discutir el querer hacer y el hacer educación, el hacer política. Pero después vino Néstor, en posterior a plena crisis que yo sí me tocó vivir, esos de salir a buscar el pan de cada día, de tener que ir a buscar botellas, cachurear, como decimos acá en Mendoza, para poder bancarnos, teniendo una familia de profesionales, ¿no? Pero también despertó pasiones, jóvenes que empezaron a creer en el liderazgo de Néstor como alguien que venía a reconstruir la patria justa y libre. Y después, con los años, obviamente con la conversión y tal vez con la defraudación del modelo de aquel entonces, de aquella década, apareció y sumergió a este nuevo líder político, Javier Milei. Creo que en años de fiscalizar, de militar y estar en escuelas a cargo del recambio de boleta, del conteo, nunca vi, creo en lo personal, gente que no fuera de la política o que estuviera alejado de ella como parte de aquellos que de la pasión, ¿no? Esto que hablábamos recién, la pasión como ese fuego que no controlado quema, pero que controlado genera disfrute. Bueno, Javier Milei también generó esa pasión, ese fuego que terminó quemando, ¿no? Sabemos que en las últimas elecciones presidenciales, las de 2023, tuvimos en la provincia de Mendoza, en el departamento de Las Heras, en una escuela, la falta de boleta y lo que generó un gran disturbio entre los participantes y el electorado. Esa pasión creo que es la que los gobernantes y los referentes políticos han roto y no se ha vuelto a generar. ¿Habrán nuevos líderes que generarán pasiones? No lo sabemos. Javier Milei representará esa pasión, la misma que generó en el 2023, al igual que la de Néstor y la de Alfonsín. Bueno, mi querido, muy claro todo lo que has dicho. Ahora te pregunto un tema que a mí es realmente el que me interesa, que es sobre tu proyecto de discapacidad. Bueno, Ana, como hablábamos recién esto del todo política, ¿no? El pensar, a ver,
hay que hacernos un poco de historia de esto de la persona con discapacidad, de su derecho, de la lucha colectiva, del querer ser autónomo, del romper con ciertos patrones de la persona con discapacidad que debe ser subvencionada por el Estado o subvencionada por la familia, que debe dejar de ser una carga, pero para eso tenemos que hacer lo que emprendemos, el Estado, el colectivo completo tiene que estar a la altura de las circunstancias y generar puentes y generar obviamente herramientas para que las personas con discapacidad puedan tener autonomía y libertad financiera. Para eso desde nuestra Casa Café hemos generado espacios de formación. Una de nuestras primeras espacios de formación va a ser un curso de barista pensado para personas sordas. ¿Por qué pensado para personas sordas? Porque algunos dirán, qué aspecto disgregante que es, ¿no? Pero no, tal vez hacemos lo que se llama la convención como algo de ajuste razonable. Ponemos los cursos en la necesidad que tenga la persona con discapacidad para poder capacitarse dentro de nuestro espacio, a posterior de eso también conocer un poco de herramientas de cómo servir una mesa y nosotros ofrecer trabajo como emprendedores, porque estamos convencidos que las personas con discapacidad tienen mucho para dar, tienen mucho para aportar y tienen mucho para hacer. Obviamente necesita un puente, y el puente somos nosotros, aquellos que tomamos conciencia y que tal vez, creo que Ana lo ha hablado mucho en sus charlas de café con sus amigas, que es empatía, sobre todo. Es tan cierto lo que estás diciendo que, bueno, yo ya te he contado que escribí un libro y mi libro trata sobre creatividad, discapacidad. Mi pregunta ahora es, ¿qué crees de la creatividad? Muy buena pregunta y voy a responder por lo que estoy convencido. Creo que el hombre y la mujer, en esencia somos creativos, en esencia. No hay nadie que no haya creado algo, que su mente no haya constantemente fascinado, o aquellos que tienen charlas propias, imaginándose hablando entre ellos, imaginándose hablando con uno mismo. Esa es la misma creatividad. Creo que las personas con discapacidad también tienen mucho para aportar desde la perspectiva de ellos, desde su mundo, de su construcción, de la sensorialidad que tienen ellos como sujetos. Y creo que en esto de ser creativo, nosotros también, los convencionales, por así decirlo, como dice la ciencia, y las personas con discapacidad podemos generar un lindo puente y crear. Y ahí retomamos este concepto de ser creativo. Constantemente somos creativos, constantemente creamos. En mi caso trabajo con personas con discapacidad auditiva, en los cuales manejan la lengua de señas y con sus manos, con sus gestos, con sus expresiones, crean, ¿sí? Es impresionante cómo una sola seña puede significar un multiaspecto, una sola palabra puede ser multisemántica. Depende del contexto, depende con quién lo hablen, depende del gesto que hagan, y qué mayor creatividad en eso, ¿no? En una lengua que no es ágrafa, que es ágrafa en una lengua que no corresponde al español, una lengua que se ha venido construyendo bajo una lucha de liberación, porque justamente la lengua de señas es una respuesta a un momento de 1880, un poco de historia, en una convención de Milán, donde las personas con discapacidad, las personas sordas, tenían prohibido usar la lengua de señas. Bueno, ellos usaron la lengua de señas como una metodología y una forma de ser creativo para romper esas cadenas de opresión que tenían comunicativa. Así que creo que, Ana, que todos somos posibles de creatividad, y solamente hay que buscar la chispa. Bueno, mi querido, ¿te puedo decir amigo? Obviamente, Ana. Mi querido, justamente en mi libro sobre discapacidad hay un tema que a lo mejor vos podés tener tu mirada. Cuando yo escribí el libro estaba muy contenta, pero llegué al final. El final fue una visita que hice a la Valle, y ahí me encontré con la realidad de los discapacitados en el campo, y ahí sentí que mi libro no servía de nada para esa gente. Mira, te hablo y me dan ganas de llorar. Los casos que viví, pero hubo un caso, una casita
hechas de nylon, con gente con tan altura, con tal educación, que tenían un hijo discapacitado con una inteligencia superior y que manejaba el lenguaje de señas en forma perfecta, tanto que el municipio hizo que el chico tomara contacto con la Universidad Nacional de Cuyo. Y actualmente ese chico, lamentablemente su nombre no lo puedo dar por el arreglo que hice con la familia, ese chico actualmente es profesor en lenguaje de señas en la Universidad Nacional de Cuyo. A ver tu opinión. Tengo muchos sentimientos encontrados con lo que acabas de decir, Ana. Pensemos, vamos a un marco tal vez más simple de aquellas personas que ya tienen vulnerados los derechos, los pibes y las pibas que no pueden ingresar a la escuela convencional o que se les dificulta ir a la escuela y después de los estigmas, de la dificultad. Pensemos... Y perdón que te interrumpa, pero me encontré que en el campo hay un terrible problema con los abusos. Me encontré con un chico que estuvo en la cárcel porque fue abusado durante años por un señor. Este chico terminó matando a ese señor que desde que era niño lo abusaba. La gente del campo salió en defensa absoluta y tal es así que ese chico salió de la cárcel. ¿Qué te parece eso? Insisto, creo que si vemos a aquellas personas que ya que tienen vulneración económica, imagínate, Ana, todavía aquellos que tienen vulnerados sus derechos con la falta de accesibilidad, con la falta de educación, aquellos que viven en el campo para poder ingresar a una terapia, ingresar a algún instituto que los pueda acompañar, la falta de estimulación temprana, y no solamente eso, Ana, sino pensar que siempre lo hablamos con familias, con personas con discapacidad. La primera pregunta que nos hacemos, que por ahí es un poco dura, ¿no? ¿Qué pasa con ese pibe o esa piba que hoy tiene sus padres que lo pueden acompañar, que hoy tienen sus padres que tal vez para algunos sea realmente una carga? ¿Qué pasa el día de mañana que ellos se mueran? ¿Cuáles son las responsabilidades que tenemos como sociedad? ¿Cuáles son las responsabilidades que tenemos como Estado? ¿Cuáles son las responsabilidades que tenemos como sujeto al lado del otro empático? En pensar también en acompañar a aquellos que tienen tal vez mayores dificultades, pero no por una cuestión de discapacidad, sino pensando en este modelo social de que la discapacidad se acrecenta más mientras más barreras hay. Por eso nuestra responsabilidad como sociedad es intentar derribar cualquier tipo de barrera y hacer que las personas con discapacidad puedan vivir su vida autónoma, libres, pero sobre todas las cosas gozando su derecho. Sin embargo, Federico, ¿sabés cómo terminé mi libro? Lo único que se me ocurrió es que nosotros como sociedad, con esos chicos, no podemos hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque tiene que ser el Estado el encargado. Entonces, yo terminé mi libro con la ley argentina sobre discapacidad. Fue lo único que se me ocurrió. Bueno, te quería contar eso. Muchas gracias, Ana. Yo creo igual que también sí podemos hacer algo y no hay que perder las esperanzas de nada y ni de nadie. Lo que se puede hacer es tender redes. No nos queda más que eso. Porque a veces la distancia, el tiempo, las situaciones financieras se nos dificultan. Pero el tender redes es el mayor privilegio que tenemos como sociedad. Insisto, creo que he hablado en varias oportunidades y voy a volver a repetirlo. La salida es colectiva y nadie se salva solo.
Por eso el tejido intercomunitario ayuda también a que las personas, tanto con o sin discapacidad, puedan hacer ascendencia social y no quedarse estancado en una estructura social. Después de este maravilloso diálogo, en realidad te invité a un monólogo, pero se ha convertido en un diálogo. Lo único que me resta decir es que, Federico, en mí contás con una persona para tu proyecto. Estoy a tus órdenes. Estoy dispuesta a trabajar con vos. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todos por poder escucharnos, y que esto sea, tal vez, insisto, el tener redes. Si tenés a alguien que tiene una discapacidad, si tenés a alguien que está al lado tuyo y que está siendo vulnerado sus derechos, acompáñalo, preguntale. Muchas veces no es financiero, sino solamente de explicarle o decirle hacia dónde ir. Muchas gracias. Bueno, solo me resta decirte hasta luego y gracias por tus palabras. Estoy realmente emocionada. Gracias. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma.